gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Sean bienvenidos a la casa del Señor, nombre por nombre. Me alegro de poder volver, hermano, a cada uno de vosotros en esta hora. Siempre, hermano, es un privilegio el poder estar en la casa del Señor. A Dios le ha placido, hermano, que usted y yo podamos estar en este lugar. Y gracias a nuestro Padre por esta bendición tan grande que Él nos da de poder estar, hermano, en pie, ¿verdad? Y si estamos en pie por pura gracia. No es porque usted y yo seamos fuertes, no. Es porque el fuerte nos sostenta. Y ese fuerte se llama Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden pasar los niños, los jóvenes a su lugar. Pueden pasar uno por uno. Gloria a su nombre. Y así lo que quedamos, vayamos a segunda de Samuel. Ya estudiamos brevemente, hermano, lo que es el aleluya. Que así lo grande como este niño. Sí, amén. Sí, amén. Terrible, hermano. Pero descansar. Ahí está, hermano. Terrible, hay cosas que pasan, hermano, y la gloria sea para Dios, hermano. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Amén. Primera de Samuel, capítulo 2. Ya leímos el primer libro, hermano. Ahí vamos al segundo libro. Gloria al Señor. Y así sucesivamente vamos a ir estudiando poco a poco. Recuerde que estamos estudiando el trimestre de esta temporada. Es sobre la soberanía divina, del reino divino. Gloria al Señor, eso es lo que estamos estudiando. Y hoy vamos a hablar, el tiempo de Dios es perfecto, o el tiempo de Dios siempre es mejor. Eso es bueno saberlo, hermano. A veces queremos hacer las cosas al tiempo de nosotros. Y una de las cosas que nos pasa es que nos desesperamos. Y por desesperarnos nos va mal. Entonces, cuando uno sabe esperar el tiempo de Dios, las cosas salen perfectamente bien. Ni se adelantan, ni se atrasan. A veces nosotros decimos, me hubiera gustado. Bueno, no sé usted, yo lo he dicho, pero yo le he pedido perdón al Señor, porque a veces hablamos ignorantemente. Es decir, hablamos sin saber lo que estamos hablando. Pero yo le he dicho al Señor anteriormente, ya no le digo, porque ya el Señor me reprendió, pero lo digo como un testimonio. Yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué no te conocí antes? ¿Verdad? Porque ya te vine a conocer ya bastante mayor. Viendo, ¿verdad?, cómo mis hijos nacieron en el Evangelio. Qué bonito es cuando nuestros hijos nacen en el Evangelio. Pero ahí mismo el Señor me decía, hermano, cuando yo le decía esas palabras, que el tiempo de Dios es perfecto. Si Dios permitió que usted o que su servidor pasáramos un lapso de tiempo apartados de Él, era para que ahora valoremos lo que ahora somos. Pero a veces no vemos ese punto, hermano. No vemos ese punto. Pero bueno, que Dios siempre se glorifique en nosotros. Amén. Lo tenemos. Segunda de Samuel, capítulo 2. Vamos a agarrar, creo, déjenme ver, también capítulo 5. Vamos a dar una parte del capítulo 5 también. Esos dos capítulos, capítulo 2, 3, 4 y 5, pero vamos a hablar nada más de esos dos capítulos 2 y 5, ciertos versículos, para que podamos entender ahí lo que es la palabra del Señor. Y la palabra de Dios, como es santa, le vamos a dar lectura bajo la edición de los que es grande, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el pueblo del Señor dice: amén. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera: después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres. Léalo, Sereca y a Abigail, las que son mujeres de Nabal. hasta el 3 lo lee. Amén. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado cada uno con su familia, los cuales moraron en la ciudad de Hebrón. Dice el versículo 4, y vinieron los varones de Judá
ungieron ahí a David por rey sobre la casa de Judá y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Versículo 7, leas. 7. Esfuércense pues ahora a trabajar y ser valientes, pues muerto Saúl, vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido como rey sobre ellos. Amén. Pasemos en el capítulo 5, versículo 1, dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y ahora, cuando Saúl reinaba sobre los era porque acababa de traer a la tierra además Jehová te ha dicho: suba a mi pueblo Israel, que tú serás príncipe de Israel. Versículo 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, que ungieron David por rey sobre Israel. 6, leas el 6, por favor. Entonces marchó el rey con su hombre de Jerusalén contra los dos filisteos que estaban en la tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues Saúl decía que no entrarás, queriendo decir: David no puede entrar acá. Leamos el versículo 10 todos juntos, el versículo 10. Y David iba adelante engrandeciéndose, y el Dios de los ejércitos estaba con él. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos por tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra no se adelanta ni se atrasa, lleva precisamente cuando más la necesitamos. Gracias te damos por tu gran amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dele fuerte al Señor las ofrendas de palmas. Tome su lugar en esta hora. Gloria al Señor. Un día bastante caloroso, hermano, pero todos los días son del Señor, hermano. Todos los días son del Señor. El ser humano es que a veces dice: este es el día del Valentín, se lo da a otro. Este es el día de esto, el día del otro. No sé si usted ha visto respecto a los colores. A veces dice: no, este color, el color negro, uy, da miedo. Santo. Los colores son colores, hermano. Y amén. Todas las cosas, no se le pasa que el hombre es que a veces usa esos medios para hacer sus fechorías o hacer lo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, viendo aquí la palabra del Señor, hermano, respecto a la vida de David, sabemos, ¿verdad?, que el tiempo del Señor, hermano, es perfecto. Y cuando nosotros nos queremos adelantar a hacer las cosas, cuando nosotros tratamos de adelantarnos a hacer las cosas, cuando nos desesperamos. Y en el capítulo anterior, o mejor dicho, en los libros, en el libro anterior, leíamos ahí, hermano, cómo Saúl se desesperó, y por haberse desesperado, buscó lugares donde no debería de buscar, ¿verdad? Se refugió en lugares donde no debería de refugiarse. Entonces, cuando leemos este segundo libro, dice ahí el versículo 3 de 2 Samuel, capítulo 3, dice ahí la palabra, que vinieron todos de la tribu de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. 2 Samuel capítulo 5, versículo 1 en adelante. Entonces, ese punto, hermano, es importante, donde dice: he aquí que somos carne y hueso tuyo. O sea, ahí está dando a entender la palabra, hermano, que era un solo cuerpo, como en el matrimonio. El matrimonio dice la palabra que ya no somos dos,
sino que somos un solo en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, lo mismo da a entender el capítulo 5, el versículo 1 en adelante, la respuesta, ¿verdad? Sabemos que David andaba buscando una respuesta y me gusta cómo él comienza y me gusta cómo comenzamos este libro en el capítulo 2. Dice que David, hermano, le preguntó a Jehová que qué iba a hacer, que si iba a la guerra o no iba a la guerra. Y Jehová le dice, sí, ve a la guerra. Y cuando Jehová le dice que vaya a la guerra, entonces él le pregunta, ¿y a dónde iré? Imagínense, hermano. O sea que en pocas palabras, Dios le estaba dando toda la dirección a David, qué hacer y cómo hacer y cuándo hacer. Porque David lo que revela la palabra es que David estaba pidiendo la dirección al Señor para no equivocarse. No sé si usted ha notado algo en este transcurso, si usted leyó estos capítulos, porque se lo mencioné el martes pasado, si usted lo leyó, y el libro anterior que leímos, no sé si notó cuántas veces ungieron a David. Hoy es día de enseñanza, ¿verdad? Y los que están aptos podemos visualizar ese punto. A David lo ungieron varias veces, hermano. ¿Alguien me da una idea más o menos? Fueron más de una. Fueron 3 veces que lo ungieron a David. Entonces, no sé si ha notado, según el relato, a qué edad lo ungieron primero. Cuando uno estudia estos libros y saca conclusión con la palabra, nos damos cuenta, hermano, que en el primer ungimiento lo ungieron a David. Se recuerda cuando Dios se le reveló a Samuel, al profeta Samuel. Ahí fue la primera vez. David era viejo cuando se le reveló, cuando lo fue a buscar. Era joven. Entonces, esa palabra joven es la que la Biblia la agarra en sí y es la que da a peso para que podamos decir, a la luz de la palabra, que David se cree que tenía alrededor de 15 años cuando se le ungió por primera vez. La segunda vez, dice la palabra, que le habló a los ancianos y los ancianos lo ungieron. Ahí es la segunda vez. Ahora, ¿a qué edad cree usted que lo pudieron ungir a la segunda vez? ¿Alrededor de? No, pasaron bastante tiempo, hermano. Alrededor de 30 años. 30 años. A la tercera vez, ahorita lo vamos a ir viendo con la palabra, hermano, todos esos puntos. Solamente estoy dándole aquí la introducción para que veamos esos puntos. A la tercera vez, dice que lo ungió todo el pueblo. Y es ahí donde hallamos capítulo 5, versículo 1, que él pidió ayuda, David pidió ayuda para quienes lo apoyaban a él. Ahora, se cree, déjenme ver si no me equivoco, el capítulo 1 de 2 de Samuel, aconteció después, de la muerte de Saúl, ok, sí. Se cree entonces que ya Saúl ya había muerto. Saúl murió en el primer libro, al final del primer libro. En el segundo libro de segunda de Samuel, capítulo 1, ahí lo lee usted si quiere, ahí dice, aconteció después de la muerte. Entonces, ya había muerto el rey Saúl. Entonces se cree que ya el tercer ungimiento que le dieron a David fue alrededor de 37 años. Y hay una ciudad que resalta en la palabra, porque estos son puntos, hermanos, que es importante que nos detengamos cuando leamos la palabra, porque a veces encontramos cosas o partes en la palabra que resaltan. Entonces, esas cosas que resaltan en la palabra es donde tenemos que darle atención. ¿Por qué resalta la palabra? Le voy a dar un consejo, aunque ustedes ya lo hacen, eso sería para los nuevos.
nada más un tips, un consejo para los nuevos. El viejo ya lo hace. El viejo ya lo hace. A veces cuando uno predica, hermano, un sermón, en el sermón uno agarra una parte que es la que le impacta a usted. Y esa parte que usted agarra del sermón, ya puede ser de cualquier libro, de cualquier historia que Dios le ponga en su corazón que usted quiera predicar. Pero en ese sermón hay una parte que es la que más resalta y es la que usted quiere dar a entender al pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? El consejo que yo le doy a usted a lo mejor es resaltar esa parte, ¿verdad? Para que usted me entienda, por ejemplo, Jesucristo murió en la cruz por amor a nosotros. Entonces, ese es el mensaje que yo quiero darle a entender a usted. Entonces, eso yo lo repito varias veces porque eso es lo que yo quiero que usted se quede grabado en su mente. Entonces, cuando usted encuentra esa parte, usted eleva la voz. Porque usted quiere que todo el mundo lo oiga. Si no oyó nada, por lo menos que oiga esa parte. Porque el mensaje puede durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero una sola cosa es importante que usted se lleve. Entonces, esa sola cosa que usted quiere que se lleve el pueblo es la que usted, mire, va a recalcar. Y pareciera que usted está como que no agarra nada y está como queriendo agarrar al aire, pero no, usted lo que está tratando es dejar bien claro ese punto. Entonces, eso es para los nuevos. Entonces, así es la palabra cuando la leemos, nos encontramos en cosas, hermano, que yo no sé si a usted le ha pasado, uno dice, no, espérese acá, vamos a ver, ¿por qué dice esto la palabra? Y es ahí donde comenzamos a escudriñar más a profundidad por qué dice esto la palabra. Por ejemplo, en estas enseñanzas del libro de Samuel, los 2 libros, resalta la vida de Saúl, por lo menos en lo que hemos venido hablando ahorita, y la vida de David. Esos 2 personajes resaltan, ¿verdad? Entonces, David fue ungido rey. Saúl fue ungido rey. Primero era Saúl y después fue ungido David. Pero el punto es que quiero dar a entender que los 2 fueron ungidos. Entonces, no sé si usted analizó cuando Dios ungió a Saúl, porque Dios ungió a Saúl siempre. Eso es indiscutible, ¿verdad? Aquí hay un lema, un estira y encoge, pero no me quiero meter para eso, para no lo quiero enredar a usted, porque el punto ahorita es sobre el tiempo de Dios, siempre es perfecto y es mejor. Es decir, esperar el tiempo de Dios, no el tiempo de nosotros, sino el tiempo de Dios. Entonces, cuando Dios unge al rey Saúl, ¿qué fue lo primero que hizo el rey Saúl? Según el primer libro que leímos. Dice la Biblia que el pueblo le dijo a Samuel, queremos rey. Entonces Samuel consultó a Jehová y Jehová le dijo, obedece, dale caso al pueblo, vamos a darle un rey. Y ungieron, porque si usted ve, ungieron al rey Saúl. Amén. Pero para que me entienda el punto que quiero que quede en su mente es, eso es importante en esta enseñanza. ¿Qué fue lo que hizo entonces Saúl cuando lo ungieron de rey? ¿Ejerció su mandato o no lo ejerció? No lo ejerció. No lo ejerció. No. ¿Por qué decía la palabra? ¿A dónde andaba él? Andaba con los bueyes. Andaba trabajando. Andaba trabajando. Igualito a nosotros. Andaba trabajando con la yunta de bueyes, arando la tierra. Y luego sucedió cierto movimiento, y es donde Jehová despertó el espíritu en él, porque el espíritu de Dios estaba en Saúl. Amén. Pues, no sé si usted se dio cuenta, Saúl profetizó. Cuando usted lee la palabra,
se da cuenta de lo que Saúl profetizó. Y Saúl oía la voz de Dios, porque el profeta Samuel le hablaba la palabra. Ok, en el caso de David, dice la Biblia, hermanos, que luego Saúl ejerció su reinado, ¿verdad? Luego. Ahora, yo le dije más o menos los tres movimientos que le hicieron a David. El primero se cree que es alrededor de 15 años. Ahorita lo vamos a visualizar. Entonces, ¿a dónde fue? En la casa de su papá, Isaí. Ahí lo ungió Samuel. ¿Desarrolló David el privilegio luego? No lo desarrolló, pero sin embargo, estaba haciendo cosas guiado por el Espíritu Santo. Porque desde la primera vez que Dios lo ungió a David, Dios comenzó a usarlo. Ahora, David nunca se ve en la palabra que él dijo, yo soy el rey. No le obedezcan a Saúl, obedezcan a mí. Jamás lo dijo él. Así es. Entonces, si analizamos ese tiempo, hermano, hasta el último, ¿sabe a dónde lo vienen a reconocer 100% a David rey? En este último versículo. Prácticamente de 15 años lo vienen a reconocer a los 37 años. ¿Qué queremos darle a entender? ¿O qué es lo que nos quiera entender la palabra? Que fue pronto el ejercimiento de David como rey. Tomó un lapso de tiempo, un proceso, pero en ninguna manera él se desesperó para decir, yo soy el rey. Al contrario, él lo que andaba haciendo era huyendo. ¿Por qué andaba huyendo? Todo eso ya lo sabemos. Porque por hacer lo bueno o por hacer lo malo. Por hacer lo bueno. Que deberían de darle un galardón o un premio, para llamarlo de esa forma. Pero lo contrario, lo que trajo fue persecución. Cuando usted y yo vamos a hacer lo bueno, ¿usted cree que nos van a aplaudir? No. ¿Usted cree que van a decir, ay, mira la hermana, mira el hermano, cómo se esfuerza? No, nos van a odiar por hacer lo bueno. Nos van a perseguir, incluso hasta la propia familia nos va a desechar. A David lo desecharon. Amén. Hasta sus propios hermanos lo desecharon. Sí, amén. Si el único que no lo desechó fue su padre, Isaí. Si es que no lo haya desechado, pero por lo menos los hermanos lo desecharon. Le llevaban odio, le llevaban envidia. ¿Se acuerdan cuando era niño y le llevó comida cuando estaban en la batalla frente al pleito de Goliat? Dicen que los hermanos y yo, ¿a qué venir metido? En pocas palabras, la palabra que usa ahí la Biblia quiere entender, pues es un metiche. Vienes a ver si, qué es lo que el rey va a dar, o a qué viene. En pocas palabras, le estaba yendo metido. Pero sin embargo, fue la herramienta o la persona que Dios usó para liberar al pueblo, para darle la victoria. Es que Dios es un Dios misericordioso. Dios no hace las cosas a nuestra manera, sino a su manera. Y la manera de Dios es perfecta. El tiempo de Dios es perfecto. Entonces, debemos de ser como David. ¿En qué aspecto? Quien no aceleró los planes de Dios, sino que esperó hasta cuando le llegó el momento de poder tomar el reino de Dios. ¿Sabe que mientras Saúl estaba en vida, el rey Saúl, él tuvo, si no me equivoco, 2 oportunidades de tomar el reino? De quitarle la vida, hermano, al rey Saúl y él tomar la posición como rey. Pero ¿qué decía el martes pasado la enseñanza? Guárdeme Jehová de extenderme la mano, oiga lo que dijo,
al ungido de Jehová. ¿De quién estaba hablando? Saúl. David lo estaba reconociendo. ¿Sabía David que Dios lo había ungido como rey él? Sí lo sabía. Pero me gusta esto, y eso es lo que el Señor nos quiere entender a nosotros. Todo al tiempo de Dios. Dijo él, no me guarda el Señor. Y ahí él profetizó una palabra, David, en los versículos anteriores, y dijo, Jehová será el que se encargará, sea en la batalla, sea quien él use, para quitarte la vida y ponerme a mí. Y cuando le perdonó la última vez David a Saúl la vida, Saúl profetizó, dio una palabra y se cumplió la profecía. ¿Cuál fue la profecía que dio Saúl en ese momento? Dijo, en verdad que Dios te ha escogido a ti. Y así, en pocas palabras dijo él, y así dice el Señor, Jehová irá contigo y te dará grandes victorias. Qué lindo es cuando Dios está con nosotros, hermano. Cuando Dios está con usted, aunque el enemigo lo quiera usted derribar, aunque el diablo lo quiera hacer a un lado, pero si Dios va delante de nosotros, ¿quién contra nosotros? Así se levanta y quien se levanta. Pero sepamos esperar el tiempo de Dios. ¿Y será que hay algún desesperado en esta hora, hermano? Santo. Humanamente. Sí, amén. Humanamente nos desesperamos. Peor en este país, hermano. ¿Sabe que en este país todo es a la ligera? Usted va al microondas, solo un botón nada más, uno. Un minuto, ya está automático. Un botón la pechura le pone y es un minuto y ya está calentita la comida. ¿Cuál va doña Sonia allá de atizonar el huevo ahí? ¿Cuál? Meterle leña, dijo la Sonia. Aquí no, hermano, aquí es todo práctico. ¿Se imagina allá en Rival cómo lavaban la ropa? Aquí, mira, agarra toda la ropita y la echa a una maquinita. Y ahí le toca también un botoncito. Ya la tiene usted programada. No hace nada. Solo 30 minutos, una hora y se lavó la ropa. Todo fácil, ¿no? Así es el ser humano. Todo lo quiere rápido. Y en esa rapidez nos desesperamos. Y en esa desesperación es donde nos vamos. Y es necesario, según lo que dice la palabra, pasar ciertos procesos. Yo sé que a nadie le gusta pasar procesos. Por eso es que queremos las cosas rápidas. Es decir, queremos que se nos solucionen los problemas ya. Y Dios dice, no, hijo, espera. David, para que él llegara a ser, no sé si usted notó cuando leyó esto, sabe, hermano, que en este capítulo del 12 en adelante, 2, 3, 4 y 5, David tuvo que hacerse o pasarse por loco. ¿Y hasta dónde, hermano? ¿Por qué? Para que no lo mataran. Y oiga esto, y se hizo aliado de uno de sus propios enemigos de Israel. Mira hasta dónde lo llevó la persecución. Pero sin embargo, él supo esperar el tiempo perfecto de Dios. Si no dejamos guiar, o si nos dejamos guiar, mejor dicho, por el Señor, tarde o temprano llegaremos a donde Dios quiere ponernos a nosotros. Es necesario, hermanos, reconocer que si aceptamos lo que Dios quiere darnos a nosotros, Él nos dará todas las cosas que pidamos. Qué bonito es pedirle a Dios, varón, y que Él nos responda. Sí, amén. ¿Le gusta a usted eso? Sí, aunque diga que no, aunque quede mudo, le gusta. Pero usted le obedece a lo que Dios le manda a través de la palabra. Entonces, si a nosotros nos gusta, porque a nosotros nos gusta que se nos den, es poco el dar, siempre nos gusta recibir. Y el Señor dijo, ¿qué es mejor que
Y no lo hacemos. Por ejemplo, cuando venimos al altar o cuando venimos a la iglesia, ¿a qué venimos? ¿A dar o a pedir? A pedir. Y no, gracias por ser sincero. Y no estoy hablando de lo económico, estoy hablando de lo espiritual. Y es correcto lo que dice hermano. Por lo general, desde la casa ya venimos, pero no. Señor, te puse la petición, voy a pedirte que me la concedas. Señor, mira, ya no aguanto, tengo este problema, así que voy a tu casa a pedirte que me ayude. Y no es malo, no me lo vaya a malinterpretar. Ay, el pastor lo dijo que es malo, no es malo, porque la Biblia dice que de verdad que le temo al vecino, pidámosle al Señor. El punto en esta hora es que a veces lo que hacemos es más pedir que dar al Señor. Yo siempre lo he enseñado, hermano, que siempre que vengamos a la presencia de Dios, sea aquí o en su casa, donde quiera que vaya, démosle alabanza, démosle adoración. Señor, aquí vengo humillado, dándote la gloria, dándote la honra, dándote la gracia, aunque me ha ido a la patada, pero gracias, Señor, porque tú no te equivocas y tu mano no me ha soltado hasta el día de ahora. Gracias. Pero a veces, mira, Señor, me fue de la patada, ayúdame, Señor. Ni gracias le damos. ¿Y sabe dónde está el éxito, hermano? En dar gracias. Que usted, hablándolo en términos humanamente, que a usted le esté pasando mal y que usted venga a la iglesia a darle gracias al Señor, eso no le agrada al diablo. Pues el diablo, bueno, pues le estoy haciendo la vida imposible. Trato de que pase amargado todo allá y cuando viene acá, ¿por qué viene alegre a la casa de Dios? Lo que pasa es que no entiende que nosotros sabemos darle honra y gloria al que nos ha dado la vida. Y cómo no le vamos a dar adoración y alabanza al que merece honra y gloria por los siglos de los siglos. Admitir que con más responsabilidades tendremos que venir también más privilegios a nuestras vidas. Entre más realmente, hermano, responsabilidad usted tenga para con Dios, oiga esto, ahí es lo que la gente se pierde, la bendición de servirle. Mira, hermano, el servirle a Dios hay una bendición terrible. Ahora, nosotros no le servimos al Señor por quererle pagar algo al Señor, hermano. ¿Cuánto le vamos a pagar al Señor? Yo en lo personal, no sé si usted lo ha visualizado, pero yo en lo personal, yo digo, Señor, gracias porque tú tienes ángeles que te adoran día y noche. Y a ti te ha placido que yo te adore juntamente con los ángeles y juntamente con este pueblo. ¿O usted cree que no es un privilegio grande? Eso es algo maravilloso que a Dios le ha placido darnos a nosotros. Pero a veces venimos, hermano, que a legua se nos echa de ver. ¿A qué venimos a la casa del Señor? David esperó, oiga esto, hermano, más de 20 años desde su ungimiento hasta su coronación y le fue bien. Entonces debemos nosotros esperar el momento de Dios. Pareciera, hermano, hay momentos pareciera que Dios se tarda. La pregunta es, ¿usted cree que Dios se tarda? Jamás. Hay gente que ha dicho, yo he escuchado testimonios que hay gente que dice, Señor, ¿a dónde estabas cuando mi hijo me lo mataron? Señor, ¿a dónde estabas cuando mi matrimonio se hizo pedazo? Y así sucesivamente. No, Dios nunca se atrasa. Por eso dice la palabra, Él ni se adelanta, ni se atrasa. Él llega precisamente a tiempo por Él. Somos nosotros los que nos desesperamos. Y al desesperarnos nosotros, ahí donde nos va mal a nosotros. Ahí donde fracasamos. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y a nuestra manera jamás podremos hacer las cosas.
Lo que sucede entonces, hermanos, alrededor del rey, o la vida del rey de Saúl, y qué es lo que estamos viendo, o qué es lo que miramos, cómo era la vida ya de Saúl, él ya no tenía gozo ni interés. Las campañas que él hacía, ya Dios le daba la liberación, pero él ya no tenía ese gozo. Ahora, las campañas de liberación que David realizó contra los filisteos fueron el factor nominal de Saúl, de ver de él, el rey Saúl, de sentirse alegre, de tener la victoria, más bien se enojó con el joven David. Imagínense, de ver de estar alegre porque Dios le había dado la victoria. Fue lo contrario. Entonces, cuando leemos esta porción, hermano, del rey David, vamos a ver, vamos a entrar en lleno ahorita, en el momento de Dios, ¿verdad? El cual David fue ungido como rey de Judá, o el rey de Judá. Vamos a ver. Fíjense, hermano, que yo leía algo importante en esta porción antes de que me vaya a ir por algo. Que Dios le eligió una ciudad al rey David. Cuando Dios lo ungió a él, le dio una ciudad. Que es la ciudad. Fíjense que yo escudriñaba algo, ¿por qué Dios le dio esa ciudad? Es la ciudad de Judá, o la ciudad de Jerusalén. Esa es la ciudad de David. Fíjense que según las historias, hermanos, ahí es donde Dios se le reveló a Abraham. Y hay una parte que se llama el rey, uno de los reyes que se le apareció a Abraham, el rey Melquisedec, rey de Salem, rey de Salem. Entonces, está hablando de ese reinado proféticamente, donde Dios le eligió a David la ciudad principal. Y se cree, hermano, se cree que es ahí también donde Jesús, cuando estuvo en la tierra, en el monte Sinaí, en aquel entonces, él hablaba con Dios. Mira, hermano, que en Dios no hay casualidad. Dios lo da todo perfectamente, tan ordenado y tan preciso, que no hay error en Dios. No hay ningún error en el Señor. Por mucho que usted le quiera buscar error a la vida, no hay error, porque vuelvo y repito, según la palabra, todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Dios no se equivoca, Dios lo hace perfecto. Es el hombre el que siempre lo arruinamos todo. Pero lo que Dios hace, según lo que dice la Sagrada Escritura, Dios lo hace perfecto. Entonces, aquí por primera vez, David reclama a Jehová en el momento en que había esperado desde su ungimiento de Belén, cuando aún era un adolescente. Entonces, esa ciudad de Belén, que es en Jerusalén, dice la palabra, que es la ciudad que Dios le reveló o le dio al rey David. Entonces, en el momento de Dios, David fue ungido como rey de Judá. Oiga, lo unge el Señor como rey de Judá y le da la ciudad de Belén, que es en Jerusalén. ¿A dónde se levantó el templo? ¿A dónde se formó el templo? En Jerusalén. ¿Usted sabe quién lo adornó el templo? El rey Salomón. Él lo adornó. Ahora, usted ya sabe la historia. Dios de David, también levantó el templo ahí en esa ciudad. Y sabe, hermano, si usted puede en el transcurso de la semana investigar a profundidad hoy en día, sabe que hoy en día a Jerusalén le están llevando, por decirlo así, mucha hambre, mucho pleito. La gente, hermano, los musulmanes, de hecho, aún en aquel entonces, la ciudad de Belén, los musulmanes la peleaban, los cristianos la peleaban y los judíos la peleaban. Hasta el día de hoy pelean esa ciudad.
¿Sabe por qué, hermano? Porque esa es la ciudad que Dios ha prometido. Y se cree que de ahí es donde el Señor va a regresar, hermano. Entonces, todo es proféticamente bien estabilizado a la luz de la palabra lo que va a suceder. Entonces, Dios le dio, hermano, Hebrón como capital de Judá. Esa era la palabra, hermano, que se conocía en aquel entonces, Hebrón. Si usted busca la palabra Hebrón, los significados lo han venido cambiando y cambiando y cambiando, pero es el mismo. Ahorita vamos a ver, léame el capítulo 2, versículo 1 al 3, por favor. Vamos a ver la capital, ¿verdad? Lo que Dios le dio Hebrón como capital de Judá. El capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Alguien lo tiene? Por favor, para volverlo, gracias. Amén. Del 1 al 3. Vinieron todas las tribus de Israel a David. Capítulo 2, versículo 1. Déjame, por favor. Sí, está bien, hermano. Gracias. Después de esto. Dice, después de esto aconteció que David consultó a Jehová. dice a Jehová diciendo, oiga cómo comienza. Ajá. Subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió. Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él dijo, a Hebrón. Oiga, y él le dijo a Hebrón. Siga diciendo el David versículo 2. subió a ella, allá, y con él sus dos mujeres, Ahimaaz, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en la ciudad de Hebrón. Amén. Dejémoslo ahí. Vemos entonces que David le pregunta a Jehová si él iba a ir a la guerra, si iba a ir a un lugar, a tal ciudad. Y él dijo, sí, ve. Y todavía dice, ¿y cuál ciudad? Entonces Jehová dice, vete a la ciudad de Hebrón. Ya Dios lo había elegido a David como rey. Entonces, Dios lo que estaba haciendo era dándole una ciudad. Y es donde realmente, hermano, se levantó el poderío de David, ahí en Hebrón. Ahí donde comenzó a hacer grandes victorias David. Entonces la historia de David, hermano, demuestra claramente que Dios transforma la vida de todos los que Él llama para que le sirvan en algún aspecto de su obra. Es decir, Dios ya había llamado a David y Dios lo elige y lo lleva a que vaya a hacer la obra en Hebrón. Entonces, si lo hablamos actualmente, Dios nos ha elegido a nosotros para hacer la obra aquí en Mixpur. O sea, Dios no se equivoca, ni vuelvo y repito, ni se adelanta ni se atrasa. Dios tiene precisamente el tiempo perfecto para cada uno de nosotros. Lo que yo le decía hace un momento, a mí me hubiera gustado haber nacido en el Evangelio. Lastimosamente no pude, pero Dios sabe por qué sucedieron las cosas. Pero ahora yo no me voy a lamentar de lo que no pude hacer en el pasado. Ya hoy que estamos en el presente, que le vamos a dar la gloria al Señor. Hoy que estamos viviendo lo que Dios nos ha puesto, es donde hay que ejercer lo que Dios nos ha puesto. Porque no podemos, hermano, estar viviendo del pasado. Si yo hubiera, si mi papá no hubiera muerto, él estuviera vivo. Pues sí, hay gente que así está viviendo. Si yo me hubiera casado con aquella, no, ya aguántese. Si yo hubiera hecho, si yo hubiera tenido 3 trabajos, fuera 2, ya. Entonces, desde el momento de su ungimiento en la casa de su padre Isaí, en Belén,
Ahí fue la primera vez que el Señor lo eligió a David, en Belén. Isaí vivía en Belén, ahí lo ungió el Señor a lo que es a David como rey. La vida entonces de este joven, desde ese momento, nunca más fue la misma. A eso me quiero detener. Cuando Dios nos llama a su camino como hijo de Él, la pregunta sería para nosotros: ¿hay un cambio en nosotros hoy que somos cristianos? ¿Se ve la diferencia en nosotros que Dios nos ha llamado? Mi hermano, si usted nota y es atento a la vida de David, Dios le cambió la vida de él. ¿A dónde estaba David? ¿A dónde vivía David antes? Con sus padres. ¿Cuál era el oficio de David antes? Era pastor de ovejas. Era un jovencito que cuidaba las ovejas ¿de quién? De su papá. Isaí las cuidaba detrás del bagaje. Por eso dice la palabra. Allá estaba David. Cuando el Señor lo mandó a llamar con el profeta Samuel y lo ungió. Tras que lo ungió, cambió la vida de David. La pregunta es, voy despacio, ¿ha cambiado la vida de nosotros desde el momento que Dios nos ha llamado a nosotros? Hace poco andábamos en la tienda con la familia y dice mi esposa, en lo que hay en un estante, dice: mira, híjoles, estos son los pantalones que usaba tu papá en el pasado. Unas grandes dragones que usábamos, hermano. Qué ignorancia de nosotros. Pero usted abrazaba con eso, hermano. Pero con eso que usted usaba, pues vaya, ahora en el pasado. Digo, por ahí hasta tiraba barrio, imagínate. Ahí está. Y mire, vino yo. Pelo largo y no era como Nazareno. Sí, porque ahora la gente ha cambiado todo esto. Entonces, mire, la vida de David fue diferente. Desde que el Señor, desde la primera vez que Dios lo llamó, le cambió la vida. Ahora, cuando hablamos de cambiar la vida, a veces decimos nosotros, o a veces analizamos nosotros y decimos: le fue bien. Qué bueno que así fue. Mira, hermano, en el Evangelio hay que llorar. En el Evangelio hay que reír a veces. Decía la hermana ya, hay momentos de reír y hay momentos de llorar. No sé si a usted le ha pasado, o todo el tiempo usted se sonríe, ¿no? No, hay momentos, hermano, que nos toca llorar fuerte. Por los procesos de la vida, por agradar a Dios. Estoy hablando por agradar a Dios, hermano. Nos va a tocar sufrir. Imagínese David, tras que sale, imagínese, Dios le da la victoria a través de Goliat. Pero después de esa victoria que Dios le da a Goliat, ¿qué pasó con David? ¿Lo premiaron? No. Lo persiguieron para matarlo. ¿Qué andaba haciendo David entonces? Huyendo. Cuando él, ¿qué está pasando en el capítulo 2? Él andaba huyendo. Entonces él le dice: Señor, ¿y ahora dónde voy? Ve a Hebrón. Vete a tal ciudad. Y allá, mire, Dios lo tenía todo planificado, todo bien planeado. Ni más ni menos como Dios quería. Lo importante es saber, hermano, que cuando uno entra al camino del Señor, Dios lo transforma y lo cambia. Lo hace diferente. Ya David no era el mismo. Ya David no era el mismo joven que andaba detrás de allá, de las ovejas. No, ya él andaba haciendo la voluntad de Dios. Ya él andaba viendo la gloria de Dios. Es cierto, andaba sufriendo, pero sin embargo Dios nunca lo abandonó. Y eso quiero que quede bien claro en nosotros. Cuando nosotros recibimos al Señor desde la primera vez, o el Señor nos recibió a nosotros y nos hizo el llamado desde la primera vez, desde ahí en adelante nuestra vida tiene que cambiar. Y desde ahí en adelante el Señor andará con nosotros. Él lo ha prometido todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y yo le creo esa palabra. Aunque pase el momento, hermano de iglesia, que se sienta solo o sola, usted no está solo. No.
entonces hiciéramos mentiroso a Dios. Santo Dios. Y es normal. El hermano me hacía una pregunta la vez pasada. Y es normal, pastor, que venga el desánimo. Entonces es normal que hay momentos que se sienta sola la persona. Porque si usted ve, David hubo un momento que se sintió solo. Los profetas hubieron momentos que tuvieron que meterse en cueva porque pensaban que estaban solos. Y en una ocasión uno le dijo, solo yo he quedado, Señor. Dios tuvo que quitarle la venda y dijo, no hombre, mira, son muchos los que están contigo que los que están contra ti, le dijo. Porque no había visto espiritualmente. El problema es que a veces, hermano, el enemigo nos quiere cegar la vista en los momentos de necesidad, en los momentos, hermano, de tribulación. El enemigo quiere cegarnos la vista, pero para eso está la palabra, para eso está el Espíritu Santo, para quitarnos la venda de los ojos y mirar que es más el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¡Qué más poderoso Jehová! Pero a veces hay momentos que yo no sé si le ha pasado, hermano, que se siente como el patito, que nadie lo quiere, que nadie está con usted. Y Dios diciendo, hijo, mire hermano, no importa que nos abandone quien sea, la familia, no importa, pero Dios nunca nos va a abandonar. Siempre y cuando le seamos fieles al Señor, Dios ha prometido estar con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién está con nosotros? Pero hay gente que dice, ay, pastor, me dejó la vieja, me dejó el viejo. Y como me dejó él o ella, yo también dejé a Jesucristo. Así, así me dijo una miembro a mí, que se apartó de los caminos del Señor. Y a los meses la encontré. Cuando la encontré le dije, hermana, me alegro de verla. Le digo, amén. ¿Y qué tal? ¿Y por qué no siguió, hermana, a la iglesia? Le digo, ay, me dije que mire que el viejo, ¿qué pasó con el viejo? Le dije, no, es que el viejo me dijo que escogiera, como sierva, pues que escogiera a Dios o a él. ¿Y para qué le iba a preguntar yo? ¿Y usted a quién escogió? Estaba veraz que no, ya no se congregaba. Pero ella misma me dijo, y pues usted sabe, me dijo. Como siempre dice el dicho, la carne es débil. Le dije, hermano, error mal el que usted hizo, al dejar a Dios por un ser humano. Y mire, hermano, que no es que uno desee el mal, sino que es bíblico el que deja a Dios. ¿Usted cree que le va algo bien? A los días lo volví a encontrar y me dijo, hermano, atropellaron al viejo en el trabajo. Estaba en medio de un lugar, hermano, y 2 por 3 no se fijaron y los 2 lo agarraron. Si está vivo, por misericordia de Dios, hermano. Y el gran milagro que Dios había hecho en ellos. Pero así es el ser humano. Lo que no sabe el ser humano es que el que más se le da, más se le demanda. En este caso, todo esto, dice la palabra, fueron factores que contribuyeron para que el amargado rey de Saúl aborreciera la muerte a David. Esto le obligó entonces a David a huir y a sufrir mucho, pero a la vez eso mismo le permitió vivir una vida llena de experiencia, de profundidad y profundizarse por medio de la fe en el poder del amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué lo lleva a usted la prueba, hermano? Mi hermano, sabe que cuando uno pasa un momento de tribulación, un momento de prueba, eso no tiene que llevarlo a nosotros a acercarnos más a Dios. Yo no entiendo cómo una persona en prueba, de ver de acercarse a Dios, se largan de Dios. Yo no entiendo. ¿Quién cree que es el único que nos puede ayudar en este mundo? Yo no le puedo ayudar. Su viejo o su vieja no le puede ayudar. Su daddy no le puede ayudar. El único que nos puede ayudar se llama Jesucristo de Nazaret. Y si Él es el único, ¿por qué no lo voy a abandonar? ¿Por qué? Solo porque un pedazo de barro me dice a mí que escoja.
Imaginen los hombres del ayer, le decía el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, elijan ustedes, pero yo he tomado la decisión. Me gusta cuando apedrearon a aquellos hombres del ayer. A uno de ellos dice la palabra que Pablo se levantó y se sacudió, y ellos le dijeron, Pablo, ya no le dice. ¿A quién cree que voy a obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Aún de aquella gran paliza se fue a predicar la palabra. ¿Y por qué cree que le pegaron la paliza? Por predicar la palabra. Y se levanta y sigue predicando la palabra. Nosotros con una mala mirada, no, ya no quiero ir a las iglesias. Es que el hermano no me dio la mano. Es que el hermano aquí, la hermana allá. No, hermano, no importa que no nos den la mano, que nos aborrezcan, vuelvo y repito, pero Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y eso es lo más importante, hermano, que Él no nos deje a nosotros. Y Él nunca nos va a dejar. Si nosotros lo dejamos a Él, ahí sí téngalo por seguro, que el Señor se apartaría entonces de nosotros. Lo último realmente que supimos a través de la enseñanza que el Señor nos ha venido dando es de Él, que fue que después de una larga y peligrosa vida de fugitivo por menos o por el monte y por el desierto, se hizo pasar por loco y se ganó a una astucia de poder agarrar a uno de los reyes llamado Aquís. Aquís era uno de los reyes malvados que era enemigo del pueblo de Israel. Pero oiga, hasta dónde usted conoce esa historia, pero no me quiero detener a esa historia porque el tiempo no avanza, no nos gusta. Dice la palabra que él tuvo que hacerse como loco y juntarse con ese rey llamado Aquís, que era enemigo de Israel. Pero eso le ayudó a él. ¿Sabe, hermano? Que si él no hubiera hecho eso, David no se hubiera dado cuenta que Saúl ya había muerto. Dice la Biblia, cuando leemos esos libros, que en una de las batallas que andaba este rey malvado llamado Aquís, en una de esas batallas se dio cuenta que ya el rey Saúl ya tiempo había muerto. Y llegó a oído de David, dijo David, el que te perseguía a muerte ya no vive. Entonces ahí era el momento que Dios le estaba volviendo a llamar a David. Desde ahí donde ya el Señor comenzó a mover a David a un lugar para poder ejercer lo que Dios había puesto en él. Mientras se refugiaba en Siclag, bajo la sombra de Aquís, se enteró, dice la palabra, de la muerte de Saúl y de sus 3 hijos de Saúl y de la derrota de los israelitas contra los filisteos. Entonces realmente, cuando David se dio cuenta de esto, inmediatamente consultó a Jehová por medio de Abiatar y por medio del Urim y el Tumim. Eso eran, hermanos, unas piedritas que ellos usaban en aquel entonces para ver qué era. Era la forma, para que ustedes me entiendan, cómo Dios les hablaba a ellos. Entonces ellos tiraban esas piedritas y en pocas palabras, Dios se les revelaba a ellos. A eso se le conoce, según la palabra, se le conoce el Urim y el Tumim. El sacerdote Abiatar ya había ungido a David desde cuando su padre Ahimelech fue asesinado por medio de Saúl en No. Cuando el rey perseguía a David, no sé si usted notó, hermano, que el rey Saúl mandó a matar a todos los sacerdotes, solo uno quedó. Imagínense qué malvado llegó a ser después Saúl, a matar los sacerdotes de Jehová. Solo, según la palabra, dice que solo uno quedó. Solo uno de ellos, de los sacerdotes, que es Abiatar, y este sacerdote fue el que ungió por tercera vez juntamente con el pueblo a Saúl, ¿verdad?, como rey. Esta habría de ser realmente una oportunidad para David. La respuesta de Jehová fue positiva y le dijo y le dio lo que es la historia y la ciudad de Hebrón, al sur de Judá. Esta sería entonces la capital por los primeros 7 años de su reinado, en que solo gobernó a las tribus de Judá, la tribu de Judá y la tribu de Simeón. Recuerda, hermano, que David fue rey de 10 tribus.
Y ahí las otras 2 tribus eran aparte. Ahora, aquí viene lo bueno. Cuando Dios lo vuelve a llamar a David, David fue el único que unió las 10 tribus. Cuando lo ungieron por última vez, dice la palabra, que todo el pueblo se reunió y eligieron a David como rey. ¿Por qué? Porque ya no estaba el rey Saúl. Entonces ahí David lo que hizo fue agarrar más fuerza. Y desde ahí comenzó David a ver lo que es la victoria que Dios le daba a través de la mano de David. Versículo 4 al 7, léame por favor. Vamos a ver la segunda unción para reinar sobre Judá. Vamos a ver desde el capítulo 4 al 7. Alguien que me lea, por favor. Alguien que esté capacitado. Del capítulo 2 siempre, por favor. Capítulo 2, versículo 4 al 7. Amén, hermano. Y ungieron ahí a David. Oiga. Los de Jabes. Entonces envió David. Dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. el 7. Esfuércese pues ahora vuestras manos, Y sed valientes. pues muertos Saúl vuestro rey, Nuestro Señor, los de casa de Judá, me han unido sobre ellos. Amén. Gracias. Dejémoslo ahí, hermano. Gloria al Señor. Vemos ahí entonces, era una forma como para haber sido la ciudad que Dios le había dado. Y entonces vemos una ciudad, esa ciudad, hermano, si usted es atento, donde sepultaron, en pocas palabras, a Saúl, es la misma ciudad donde sepultaron a Abraham. La historia lo dice, los relatos, hermanos, y es ahí mismo donde sepultaron a estos hombres del ayer, por ejemplo, a Abraham. Entonces, en este lugar, dice la palabra, se juntaron los ancianos de Judá, que ungieron por públicamente a David como su rey. Ahora, Samuel había ungido a David anteriormente en Belén, ¿verdad? Cuando estaba con su papá Isaí. Se cree que a la edad de unos 15 años, hermano, el Señor lo había ungido por primera vez, pero aquella había sido una ceremonia muy secreta, porque si usted es atento a ese punto, ahí nadie sabía que era rey. Si usted sabe, si el único, es más, ni los hermanos sabían que David era rey, porque David lo hizo en la secreta. Cuando ungió a Samuel lo hizo en la secreta de ungir a David sin darse cuenta a los demás. Ahora, David, vuelvo y repito lo que dije hace un momento, David, hermano, en ningún momento anduvo diciendo que él ya era un rey. Y sabe, hermano, que yo analizaba ese punto. Hay gente que he visto yo allá afuera, que a veces hay evangelistas o pastores o quien sea, predicadores, que le dan una palabra a un miembro del pueblo y le dice, así dice el Señor, tú vas a ser pastor. Y no lo dudo que esa palabra sea de parte de Dios. El problema es que tras que se da, hermano, la palabra, ellos comienzan a desarrollar. Yo recuerdo, hermano, en Nueva York en Nueva York, Dios le dio una palabra a un varón de así del pueblo, de repente pasa, le digo, así dice el Señor, tú vas a ser un pastor. Entonces, eso sería igual a lo público, hermano, todo el mundo lo oyó. A los días, o mejor dicho, a los meses,
nos dimos cuenta que ese pastor, o esa persona, perdón, que Dios le había dicho que iba a ser pastor, se levantó contra el pastor local. Y digo, ya Dios me eligió como pastor, ahora usted, pastor, ha lesionado, ahora voy a tomar yo la batuta. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí, hermano? Se dividió la obra. ¿Por qué? No dudamos que Dios, si la palabra fue de parte de Dios, pero el hombre se apresuró. Entonces tuvieron que aconsejarle, dice, hermano, usted lo hizo mal, tenía que esperar al tiempo de Dios. Dios lo estaba llamando como pastor, pero no era el tiempo que él iba a ejercer como pastor. Mira la hora que vino a ejercer como rey David. Se cree, según leemos todo esto, a los 30 años en adelante, por no decir a los 37 años, oiga, desde 15, un cálculo más o menos, se cree que 20 años pasó sin él ejercer el reinado. Y ya era rey, ya Dios le había dicho a él, tú eres el rey de Israel, porque lo ungió el profeta Samuel, lo usó Dios y lo ungió. Y él sabía y estaba seguro que él iba a ser el próximo rey. Incluso el rey Saúl lo pudo visualizar y dijo, tú eres el ungido de Jehová. Y que se cree, ¿verdad?, que ahí él pidió perdón Saúl, pero ya era demasiado tarde porque ya Dios lo había desechado. Y eso es lo más terrible, hermano, que Dios nos desecha a nosotros. A veces así pasa, hermano, con el ser humano allá afuera. Creen que anda Dios con ellos, que tiempo lo ha desechado. ¿Por qué? Porque cuando el hombre, hermano, hace lo que ellos quieran, pues Dios, mire, hermano, yo le digo una cosa, una de las cosas más terribles de Jehová no es que Dios lo castigue a usted. A veces decimos, ay, yo tengo miedo que pecar para que Dios me castigue. Le voy a decir algo, lo más terrible que Dios puede hacer en el ser humano es apartarse de nosotros. No es que nos castigue, porque un padre, después que castiga al hijo, ¿qué hace después? Lo consuela. O sea, no es que lo desea. El castigar al hijo es para corrección. O sea, hablando de lo secular, el padre castiga al hijo, el hijo aguantó la disciplina del castigo, pero el siguiente día el hijo llega al par del papá y el papá lo abraza o lo desecha a usted después al hijo. No. Lo más duro, ¿sabe cuál es? Que Jehová lo desecha a uno. Y a veces creemos que Dios anda con nosotros. Entonces, ¿cómo Dios nos puede desechar a nosotros? Desobedeciendo la palabra. Pues Dios nos va a hablar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, no sé cuántas veces. Si nosotros no hacemos caso, va a decir, bueno, este o esta no quiere hacer caso, lo voy a dejar, la voy a dejar. Y ese sería, hermano, el castigo más grande de la humanidad. Que Dios nos guarde y que Él no nos vaya a desechar, hermano. Sino que la mano misericordia del Señor esté siempre con nosotros. Pero corramos a ponernos a cuenta con Dios. Juguemos al Evangelio. Estamos acostumbrados a jugar al Evangelio. Por favor, iglesia. Que Yahvé nos deseche al Señor y se nos endurece el corazón. Ni Dios. Y no porque Él no pueda, Él puede, pero Él es caballeroso. Y Él no va a dejar, hermano. Bueno, si usted no permite, Él no entra. Entonces, en este lugar, dice la palabra, que se juntaron todos ellos, y sin embargo, ya para entonces, unos 15 años después, es probable que muy pocos lo pudieran reconocer. Por eso, antes de tomar el cargo que Dios le había asignado, era necesario volverlo a ungir. Esta vez ya no contaba con la presencia del profeta Samuel, pero los líderes de la tribu de Judá y el sacerdote Abiatar realmente realizaron este solemne acto. Y es ahí donde a nivel del pueblo, de las ciudades, fue ungido como rey. Entonces, también David fue diferente a Saúl. Eso es lo que me gusta de aquí. Cuando vemos la vida de Saúl y vemos la vida del rey David, muy diferente a los dos, muy diferente. Ya ellos ya no eran lo mismo. Bueno, en el caso de David ya no era lo mismo. Él era muy diferente y él trataba ya de agradar a Dios, y es lo que Él quiere realmente que nosotros hagamos.
que le agrademos al Señor. Dice la palabra, hermano, que las 10 tribus del norte buscaron a David. Vayamos al capítulo 5. Vayamos al capítulo 5, versículo 1 y versículo 2, ¿qué dice? ¿Alguien que me lo pueda leer, por favor? Vinieron todas las tribus. Amén, hermana Adelina. Amén. Capítulo 5, versículo 1 al 2, por favor. Vinieron todas las tribus de Israel a David, Hebrón y hablaron diciendo: Henos aquí, huesos tuyos Y carnes tuyas somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y no volvías a caer. Además, Jehová te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel. Y tú serás príncipe. Sobre Israel. Amén. Oiga esto, hermano. Dice la palabra entonces que se juntaron todas las tribus de Judá y ahí lo ungieron a David como rey. Y ahí Dios le dijo: entonces tú serás el príncipe sobre Israel. ¿Sabe, hermano, que anteriormente no todos lo reconocían a David como rey? Había un pueblo que no lo apreciaba. Y había un general, no sé si usted visualizó la semana pasada, había un general del rey Saúl y había un general del rey David. El general del rey Saúl no quería a David porque sabía que David en un determinado momento iba a ser rey. Y el general de Saúl, él quería el puesto. Amén. Él quería el puesto. Y se cree, ¿verdad?, que eso fue un pleito terrible, hermano, según lo que relata este capítulo 5 al cual acabamos de leer. Entonces, al periodo de 120 años reinó Saúl y ahí David y después Salomón. Se conoce en la historia, la segunda parte, en el reinado unido. En la monarquía de Israel, la absoluta potestad que Dios le había dado respecto a David, que él iba a ser el rey, dice la palabra, en Samuel capítulo 11, versículo 8, específicamente después de la muerte, cuando Isboset fue hecho rey de parte del norte, en 2 Samuel capítulo 9, y durante los conflictos entre la casa de Saúl y la casa de David, en 2 Samuel, la casa de David, en el capítulo 3, versículo 1, es uno de los capítulos que acabamos de, bueno, el 3 no lo hemos leído, pero dice el capítulo 3, versículo 1 en adelante, que ahí había una gran diferencia entre Judá e Israel. Es decir, en el capítulo 3, cuando uno lo lee, ellos no se llevaban. La tribu de Israel y las dos tribus de Judá no se llevaban. Había un conflicto. Entonces, ¿qué es lo que hizo David en el capítulo 5? Reunir las 12 tribus. Dice que reunió a todos los ancianos para que lo ungieran como rey y como príncipe de Israel. Nadie había hecho eso. Solo cuando leemos el capítulo 5, que Dios le dio esa victoria a David, que él fuera el rey. Entonces, en el conflicto surgió cuando Isboset se opuso, mejor dicho, a que Abner tomara por mujer a una de las concubinas del rey Saúl. Eso lo vemos en el capítulo 3 de 2 Samuel. Esto enojó entonces a Abner, general del ejército de Israel, bajo Isboset, quien para vengarse fue a David en Hebrón e hizo pacto con él contra Isboset. Esta dificultad sirvió para que David llegase a dormir todo el país, a dormir, ¿verdad?, o a dominar, mejor dicho, a todo el país y poder unirlos a que pudieran ser un solo pueblo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante, hermanos, lo que leemos en el capítulo 5, dice la palabra, que vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y esto significa de que cada tribu vino realmente, hermanos,
representando a cada una de las tribus, uno por uno, y se cree que la población de civiles era un ejército de alrededor de 339.600 hombres que se reunieron para poder ungir a este hombre. ¿A dónde lo vemos eso? En Primera de Crónicas, capítulo 11, en adelante. Yo sé, hermano, que esta es historia, y la historia a veces no nos gusta. Pero es importante que leamos la palabra, porque entonces no vamos a saber de dónde viene nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo. ¿Sabe que no? Lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo se refleja en David. De ahí viene la vida, la longitud o la vida de lo que es de nuestro Señor Jesucristo, de la tribu de Judá. Entonces, en el versículo 3 al 5, ¿hasta cuál versículo me leyó, hermano? El 2. Léame el 3 al 5 ahora para que veamos un punto muy importante. Antes de seguir otro punto ahí. Yo quiero desglosar esto. Gloria a Dios. Tiempo. Gloria al Señor. Versículo 3 al 5, por favor, del mismo capítulo 5. Ahí vamos a ver qué es lo que quiero llegar, qué es lo que quiero tocar. La tercera unción para poder servir sobre Israel. Amén, hermana Eva. Amén. Capítulo 5, versículo 3 al 5, por favor. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón Delante de Jehová, y ungieron a David rey sobre Israel. ¿Era David entonces cuánta edad, hermano? Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Ahí está. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel Y Judá. Amén. Déjemos ver. Gracias, hermano. Entonces, ese es un dato bastante importante, ¿verdad? Ese es el último ungimiento que le hacen al rey David. Entonces se cree, hermano, que cuando lo ungieron en Belén, en la casa de su padre Isaí, tenía alrededor de unos 15 años. Ya en este momento, ahí lo dice la palabra, ¿verdad? Dice que tenía alrededor de unos 30 años. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó, oigan, 40 años reinó en Hebrón. Entonces, Hebrón, esa ciudad es la que Dios le delegó a David para que la conquistara, para que pudiera hacer grandes victorias ahí, para que fuera el centro. Y sabe, hermano, que esa ciudad era que todo mundo, hasta vuelvo y repito, al día de ahora, todo el mundo quiere esa ciudad. En aquel entonces se formó una gran batalla que la gente peleaba por ese punto, por Hebrón. Todo el mundo quería ese lugar. De hecho, ahí es donde llevaron los restos, según la Sagrada Escritura, de Abraham, de aquellos hombres. ¿Por qué? Porque era, en pocas palabras, era una profecía que el Señor Jesús había dado a su pueblo. Así que ponía fin a una separación que había estado debilitando el pueblo de Dios. Y vinieron, pues, dice la palabra, todos los ancianos de Israel. Esto nos indica de que en la totalidad del liderazgo, que las 12 tribus actuaban como una sola pueblo, con una sola unidad. Nunca se habían unido como en ese momento, porque la unidad, el único que la puede dar es nuestro Señor Jesucristo. Sin Dios, hermano, por mucho que usted y yo podamos querer hacer algo, jamás lo vamos a poder hacer. El único que nos puede ayudar a salir adelante se llama nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el conflicto, hermano, al cual vemos en estos puntos, se generó tan terrible hasta de ahí en adelante. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Que esta unidad, que ahora se había hecho el pacto, aunque ellos no lo habían o no lo sabían, iba a durar 80 años. Y sabe, hermano, que cuando ya vemos, imagínense esto camino para ir ya cerrando. Si en la juventud Dios le dio victoria, imagínense cuando venció a Goliat, era un joven. Ahora imagínense ya hoy que tiene ya 30 años. Si en 15 años había visto victoria,
por medio de la mano de Jehová. Ahora imagínense ahora cuando ya el Señor lo levanta como rey del pueblo. Ya él había sido rey, vuelvo y repito, pero en lo secreto, no había sido en lo público. Ya en este momento en Hebrón, ya ahí lo ungen como rey y de toda la nación de Israel. Ya era declarado rey. Y desde ahí en adelante, él comenzó a gobernar. Y dice la palabra, hermano, que no había enemigos que pudieran contra el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la mano poderosa iba con David. ¿Por qué? Porque el corazón de David era semejante al de Jehová. ¿Qué es lo que podemos visualizar ahí, hermanos, para que entendamos esto en la vida diaria? Que cuando usted y yo andamos con el Señor, Dios hará proezas. Dios hará grandes cosas. Pero tengamos algo seguro, hermano, todo al tiempo del Señor. No nos desesperemos. Así, por muy necesitados que estemos en cierta cosa, esperemos al tiempo del Señor, porque si lo hacemos al tiempo de nosotros, vamos a fracasar. Pero si lo hacemos al tiempo del Señor, el tiempo del Señor es perfecto, hermano. Ahora, debemos de recordar entonces, hermano, que David fue ungido 3 veces, según la palabra. En la primera fue a los 15 años de edad y fue ungido por Samuel en Belén. A los 30 años fue ungido por los ancianos de Judá y a los 37 años se llevó a cabo la tercera unción y la coronación como rey de las 12 tribus. Como furibundo, Saúl había asesinado a los sacerdotes en No y el servicio de los sacerdotales era casi imposible. Inoperante, porque ya no había ningún sacerdote. Se cree que solo había quedado un sacerdote en aquel entonces. Es muy probable entonces, hermano, de que el único que estuviera presente o a lo menos en servicio fuera Abiatar. Ese era uno de los sacerdotes que había quedado, quien acompañaba a David, como se indicaba en las lecciones anteriores que habíamos leído anteriormente, que ese sacerdote siempre estaba al lado de David, guardándolo o intercediendo por David. Lo cierto es, hermano, en esta enseñanza es que este acto de ungimiento real estaba sentado en la base de un reino histórico y a la vez escatológico. Era histórico, ¿por qué? Porque representaba la gloria del pueblo de Israel, unificado y fortalecido bajo el caudillo escogido directamente de Jehová. Fue escatológico, ¿por qué? Porque la frase trono de David ha tenido un contentamiento mesiánico a través realmente, hermano, de la historia y las segundas escrituras o las sagradas escrituras, en el sentido Jesús es el hijo de David. ¿Cómo se le conoce al Señor Jesús? Jesús, hijo de David. ¿De dónde viene entonces nuestro Señor Jesucristo? Del linaje de Judá, del linaje de David. Imagínense, Dios lo hace todo perfecto, hermano. Qué bonito que Dios escoge hombres y mujeres para poder, hermano, cumplir el propósito y el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. En este sentido, entonces, Jesús es hijo de David y se dice de que Dios le daría el trono de David a su padre. Eso lo dicen los evangelios, hermano. Si usted lee ciertos evangelios, como Mateo, como Lucas capítulo 12, o Lucas capítulo 13, Mateo 12 y Lucas capítulo 3, 1, 3 en adelante, ahí se va a dar cuenta que dice que Dios le dará el trono de David. ¿Cómo se le conoce el trono de David? Es donde está sentado nuestro Señor Jesucristo. Dice que ahí se sentará nuestro Señor Jesucristo. Donde está sentado Dios Padre, se sentará a la diestra de Dios Padre Jesucristo. Y es donde está sentado ahorita Él, intercediendo por nosotros. Miren qué bonito, tenemos a alguien que intercede por nosotros, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque todo esto es historia, hermano, pero es basado en la palabra. Y es importante, por ejemplo, el conocer las genealogías. A veces eso no nos gusta, pero es importante, hermano. ¿Quién que eso lo perdemos nosotros, principalmente el hispano? No sé, ustedes su nacionalidad.
Yo no sé si usted conoce con su tatarabuelo o tatarabuela. Ahora no digamos del tatara. Si a veces, hermanos, no conocen al abuelo, imagínense, ni al abuelo, a pura pena conocieron al tata. Hay gente que no conoce ni al, y lo digo con la expresión ¿verdad? No de ofender, pero es la realidad. Hay gente que no conoce, pero ni a sus padres. Hay gente que no conoce ni a sus abuelos, ni al papá de sus abuelos. Peor el papá de los papás y así los papás. Oye, lo enredé a todos los papás. ¿Por qué? Porque no queremos buscar la genealogía. Y hermano, que es importante. Hace poco a mí me mandaron, no hace poco, un par de años, no recuerdo exacto tanto tiempo, bueno, me mandaron alguna familia me mandó una foto. Y en esa foto, hermano, aparezco yo. Lo sorprendente es, hermano, que en esa foto que me mandan como un cuadro, con una sola foto hay variedades de fotografías pequeñas. Hay una gran variedad de fotografías pequeñas. Y en todas esas fotografías, ahí aparezco yo. Y yo, oye, me asombró. Entonces tuve que textearle, hablarle a la familia, a la persona que me lo envió. Y le digo, ¿y esto qué? No, me dice, no conocemos. Le digo, no, le digo, ahí está tu tata, me dice. Ahí está tu papá, me dice. Ahí está mi tío, me dice. Ahí está mi abuelo, me dice. Ahí está este, me dice. Ahí está el otro, me dice. Todos los ancestros, ahí estaban. ¿Qué hice? Aguardar esa foto. Imagínense, no la tenía. Por lo menos por fotografía. Pero a veces nosotros ni por fotografía. Ahora, esa es la vida de nosotros. Y está bien que usted diga, yo no quiero conocer mi tata, está bien. Pero ¿qué de la palabra? A esta sí no podemos negarnos, hermano. Hay que saber la historia de dónde viene y a dónde va. Porque si no, entonces aquí estamos en el Evangelio. Le va a pasar como aquel que dice, no, yo voy a ir, aunque sea barrera ya, pastor, al reino de los cielos. Digo, hermano, digo, pero si en el reino de los cielos no hay desorden, no hay sucio, está todo ordenado, le digo. Imagínate que quería ir a barrera al reino de los cielos. ¿Por qué cree? Porque no estudiamos la palabra. Pero yo sé, hermano, que el estudiar esto nos produce cansancio. Pero es importante que estudiemos esto, porque si no, no vamos a saber la genealogía. La genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, la vida de Noemí, de Ruth. De ahí viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Vos, correcto. Entonces, imagínense. Dios engrandeció a David y estaba siempre con él. Gracias. Y estaba siempre con él. En el versículo 9, para ir cerrando, dice el versículo 9, y David moró en la fortaleza y le puso por nombre a la ciudad de David, edificó alrededor desde Milo hacia adelante, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Y eso es lo bonito, oiga, y David iba adelantándose y fortaleciéndose, y Jehová de los ejércitos iba con él. Ese es el punto que nosotros necesitamos. Está bien que usted vaya engrandeciéndose, está bien que usted vaya haciendo dólares, está bien que vaya acumulando dólares, pero lo más importante de todo esto, que Jehová vaya con nosotros. Porque si Jehová no va con nosotros, así tenga lo que tenga, usted de nada nos va a servir. Aquí lo que nos sirve es Jehová de los ejércitos. Y usted puede decir, no, pero es que es útil. Yo no le estoy diciendo que no es útil el dinero. Pero ¿de qué nos serviría el dinero? Acumular tanta riqueza. Si al final vamos a perder el año. Balanceemos. ¿Cuál cree que es más importante para usted? ¿El acumular como el joven rico?
dinero o el acumular la palabra, el obedecer la palabra? En la palabra. Lo que pasa es que no lo vemos de esa forma. Y a veces lo que decimos de, no, el pastor me quiere tener todos los días ahí. No es que lo quiero tener todos los días. Si usted quiere venir, venga, si no, no venga. Lo que quiero es que usted sea bendecido. ¿Y cómo es la única forma que usted pueda ser bendecido? Obedeciendo la palabra. A través de la palabra. Sometiéndose a la palabra. ¿Cómo cree que David fue bendecido? Cuando usted lee esta historia, ¿cómo cree que David fue bendecido? Obedeciendo la palabra. No le estoy diciendo que David no falló. Mire, hermano, una de las cosas que no podía asimilar yo como ser humano era, cuando leíamos el Nuevo Testamento, que como el corazón de David era igual que el de Jehová. Si cuando leemos la historia de David, era, para decirlo de esa forma, era un sanguinario. Porque David era un guerrero, hermano. David no se tocaba el corazón cuando Jehová le decía, mátame hasta los niños. David lo hacía. En aquel entonces, ¿verdad? No lo van a malinterpretar en este siglo. Ya eso ya cambió diferente. Por eso es la palabra, mía es la venganza. Hoy se lo dejamos al Señor. Lo que alguien nos quiera hacer algo a nosotros, el mal se paga con un bien. Si alguien le hace un mal a usted haga un bien. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en su corazón. A mí me gusta la historia que cuenta el pastor. La mayoría de los pastores contamos esa historia. Y aquellas personas, lo voy a reducir en términos pocos para ya finalizar, que como andaba dañado su corazón, le dio frutas malas al vecino. Entonces el vecino, como tenía un corazón limpio, sano, entonces lo que hizo fue limpiar todo aquello y le dio frutas buenas. Entonces, el que le entregó frutas malas se asombró. Dijo, ¿cómo es que este me entrega a mí frutas buenas y yo le entregué frutas malas? Sencillo, le puso un rótulo y se lo pegó ahí en el barril. Y le dijo, uno da de lo que hay en el corazón. Y es la realidad, hermano. Si usted anda dañado el corazón, ¿qué cree que va a dar? ¿Algo bueno o algo dañado? Y si usted anda limpio su corazón, ¿qué cree que va a dar? ¿Algo sucio o algo limpio? Algo limpio. En la abundancia del corazón habla la boca. Cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por enseñarnos tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer siempre tu voluntad. Queremos someternos a tu voluntad. Ayúdanos a vivir una vida que pueda agradarte a ti, oh Dios. Gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que tú haces. Enséñanos a poder esperar a tu tiempo. A que pedimos perdón, Señor, si a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro tiempo. Si sabemos que el tiempo suyo es perfecto, tú no te adelantas ni te atrasas. Yo sé, mi Dios eterno, que David tuvo que esperar 20 años para poder desarrollar el privilegio como rey en Israel. Así también nosotros debemos de esperar el tiempo suyo, porque para todo hay tiempo, dice la palabra Eclesiastés. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de plantar y hay tiempo de arrancar lo plantado. Pero ahorita es el tiempo de alabar tu nombre. Mas te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias por darnos la oportunidad de estar en esta hora, en este lugar. Para mí, ayúdanos a recoger las ofrendas del Señor. Padre, te vamos a dar de lo que tú nos has dado. Y pedimos perdón si no te damos, Señor. No te damos no porque no queremos, sino porque no tenemos una fuente de entrada de dinero. Pero aquellos que hemos reconocido que somos lo que somos por pura gracia, por pura misericordia, porque tú nos has bendecido y tenemos una fuente de entrada de una u otra forma.
Tú has abierto las puertas de los cielos y has derramado esa bendición. Yo te pido, Señor, que siga derramando esa bendición en nuestra vida, en tu casa. Abre las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde en tu casa y en la casa de cada uno de nosotros. Bendice al dador alegre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tuya sea la gloria, tuya sea la honra, tuya sea la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén y amén. Puede pasar nuestra hermana mía y nuestro puesto con cada uno de nosotros. Acercó el aniversario de Cherokee, hermano, ¿verdad? Este fin de semana, viernes y sábado. El viernes a las 6, el sábado, hermano, va a ser a las 2, así que estamos todos invitados. Los hermanos que se van a quedar, se van a quedar algunos el viernes, otros se van a quedar el sábado.